En 1530 aparece matriculado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, donde hizo tales progresos que, a partir del año siguiente, ya pudo enseñar medicina y ejercer en el Hospital de Lyon. El año 1532 constituye otra efemérides importante en la vida de Rabelais. En ella da sus primeros pasos como escritor, Las fantásticas aventuras del gigante Pantagruel, libro que apareció con seudónimo. El éxito de la obra, cuyos materiales primarios procedían de algunas leyendas populares, incitó a Rabelais, sin duda faltó de dinero, a publicar una continuación, o, mejor dicho, una introducción a su primer libro. En el segundo volumen, también acogido con entusiasmo, aparece en escena Gargantúa, padre de Pantagruel. Otras dos partes de esta grandiosa y pintoresca crónica aparecieron aún en 1546 y en 1552. El quinto volumen fue publicado después de su muerte en 1564. La burlesca comedia de Rabelais. Comienza la narración. Había una vez un rey llamado Grangousier, gran bromista, por naturaleza, quien, como indica su nombre, gran gaznate, jamás retrocedía ante una buena comida y vaciaba su vaso hasta el final. Un día, el rey Grangousier organizó una fiesta, durante la cual le nació un hijo, Gargantúa. Lo primero que hizo el mamoncillo al llegar al mundo fue chillar muy alto, invitando a todos a beber. Gargantúa fue creciendo. Por primeros maestros tuvo algunos sofistas que le atiborraron el seso con un montón de conocimientos inútiles de los que el muchacho no sacaba absolutamente nada en limpio. Al contrario, a causa de ellos se hizo cada vez más desgraciado, más estúpido. Su padre comprendió lo que ocurría, le proporcionó un nuevo profesor acostumbrado a los métodos modernos de enseñanza y después lo envió a París a proseguir sus estudios. Durante su estancia bastante prolongada en París, Gargantúa trabó conocimiento con los ideales culturales renacentistas, pero un día fue llamado por su padre, que había declarado la guerra a uno de sus vecinos y necesitaba su ayuda. Gargantúa se apresuró a obedecer la orden paterna, llegó al campo de batalla y pronto dio fin al combate gracias a sus heroicos hechos de armas. Llegó la hora de recompensar a quienes se distinguieran frente al enemigo, entre ellos un monje, Fray Juan de Estomeurus, joven de nariz inmensa y de fecundia extraordinaria, muy útil a Gargantúa para recitarle innumerables misas y oraciones. El rey le preguntó qué deseaba en recompensa. Fray Juan quería fundar un monasterio que pudiera organizar a su manera, y Gargantúa le regaló entonces el país de Thelem, a orillas del Loire, rogándole que redactara nuevas reglas monásticas diferentes a todas las demás. La regla de Fray Juan se resume en una sola: haz lo que quieras, ya que personas libres, bien nacidas e instruidas, que conversan en compañías honestas, tienen por naturaleza un instinto de aguijón, que siempre las impulsa a hechos virtuosos y las aparta del vicio al que llaman honor. Cuando Gargantúa contaba 25 años, tuvo un hijo al que llamó Pantagruel. Al nacer, el país languidecía bajo una terrible sequía. La sed de los habitantes era espantosa, de ahí el nombre del Principito, pues panta en griego significa todo, y gruel en lengua agarena equivale a sediento. Gargantúa quería decir con ello que su hijo sería un día el rey de los bebedores. Pantagruel creció y fue enviado a París, como su padre en otros tiempos, para proseguir allí sus estudios. Un día se paseaba por las afueras de la ciudad, platicando y filosofando con sus compañeros, cuando un tipo andrajoso despertó su curiosidad. Entrando en conversación con el pobre diablo, supieron que aquel extraño se llamaba Panurgo y que acababa de regresar de Turquía, donde por milagro había podido escapar de los bárbaros de aquel país que pretendían devorarlo. Panurgo había vivido una existencia muy agitada. He aquí como lo describe Rabelais. Panurgo era de estatura mediana, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, con una nariz algo aguileña, en forma de mango de navaja. En aquel entonces contaría unos 35 años de edad, dispuesto a que lo doraran como una daga de plomo. Muy cortesano en sus ademanes, salvo que era un poquillo calavera y sujeto a una enfermedad que se llamaba en aquel tiempo no hay peor duelo que falta de dinero. Con todo, conocía 63 maneras de encontrarlo, en caso de necesidad. De ellas, la más honrosa y común era la del sistema del robo furtivo. En resumen, malhechor, fullero, bebedor, callejero, merodeador como nadie en París, aunque por otra parte era persona excelente y siempre maquinaba algo contra los sargentos y los centinelas. En compañía de este dudoso gentilhombre, Pantagruel emprendió largos viajes y experimentó las más fantásticas aventuras, entre ellas la conquista de un nuevo reino. No podemos seguirlos en sus prolongados y aventureros vagabundeos, pero tampoco debemos abandonarlos sin llegar al final de la alegre crónica, la célebre peregrinación de Pantagruel, Panurgo y algunos amigos al oráculo de la diosa Botella, en China o cualquier país remoto.
Tras un largo viaje llegaron a la isla donde se hallaba el oráculo. Una escalera de mármol los condujo a un templo subterráneo donde les salió en encuentro Bacbuc, dama de honor de la botella y sacerdotisa de todos sus misterios. Les dio de beber de una fuente cuya agua poseía la maravillosa cualidad de adquirir el sabor del vino que prefiriese el bebedor. Luego de someterse a un gran número de ritos y de ceremonias, Panurgo fue introducido en una capilla circular de paredes cubiertas de espejos. En medio había una fuente de alabastro fino, de forma heptagonal, de un trabajo y de una incrustación muy notables, llena de agua tan clara como puede serlo elemento tan simple. Allí en el centro estaba colocada la botella sagrada, completamente revestida de cristal purísimo, de forma ovalada, salvo que en el borde estaba algo más abierta de lo que su forma permitía. Acabada una canción, Bacbuc echó no sé qué en la fuente y de repente el agua empezó a hervir con fuerza, como hace la gran marmita de Burguel cuando se celebra la fiesta de los bastones. Panurgo escuchaba con oído atento, en silencio, y Bacbuc arrodillada junto a él cuando de la botella sagrada salió un ruido como el que hacen las abejas cuando nacen de la carne de un novillo sacrificado y adornado según arte e invención de Aristeo, o como el de un dardo al dispararse de la ballesta, o una intensa lluvia que cae de improviso en verano. Entonces se oyó esta palabra, trink, vocablo que anuncian los oráculos en todos los idiomas, celebrado y oído por todas las naciones y que significa beber. Y sostenemos aquí que no es el reír, sino el beber lo propio de la naturaleza humana, pero no quiero decir el beber simple y en absoluto, que también beben así los animales, sino beber vino bueno y fresco. Notad, amigos, que del vino se hace uno divino, y no hay argumento tan seguro ni arte de adivinación menos falaz, pues tiene poder para llenar el alma de toda verdad y de todo saber y de toda filosofía. Así termina la crónica de Gargantúa, Pantagruel y Panurgo, tipos que Rabelais logró colocar entre los más célebres personajes de la literatura mundial. Ha sido comparado, entre otros, a Sófocles, Petrarca y Shakespeare. Su gloria estriba en su brillante imaginación, en el truculento sabor de sus narraciones y en su jovialidad y su estilo. Nadie consideraría hoy a Rabelais como un simple bohemio, un adorador de Baco a quien el buen vino y los alimentos generosos dictaban obras rebosantes de alocadas narraciones. La obra de Rabelais está basada en el optimismo, la alegría de vivir y el amor al prójimo. Quería el bienestar de todos los hombres y trataba de ampliar sus horizontes para que vieran qué bella era la vida, o podía serlo, si sabían comprenderla y explotar todas sus posibilidades. Las críticas que lanzaba Rabelais contra su época y sobre todo desde el punto de vista eclesiástico desagradaron mucho a los defensores de la ortodoxia. Adquirió reputación de hereje. Sus obras fueron incluidas en el Índex y en 1534 se vio obligado a acudir a Italia a implorar el perdón del Padre Santo por los pecados que hubiera podido cometer contra la Iglesia. Su agitada vida terminó en París en 1553. La tradición señala diversas versiones de sus últimas palabras. Según parece, exclamó: «Baja del telón, la comedia ha terminado». Comienza el siglo de lo castellano. El desarrollo cultural castellano, en particular el literario, inició un impulso arrollador que duraría más de siglo y medio, alcanzando cimas jamás superadas. La influencia italianizante se impuso del brazo de Boscán y Garcilaso, apoyada por la tendencia universal renacentista. En España, al lado del humanismo cristiano, el siglo de oro se inspiraría en elementos medievales, en la propia idiosincrasia hispánica y en notas de clara raigambre popular. El barcelonés Juan Boscán fue uno de los hombres más sociables de su tiempo y contó con gran número de amigos de ilustre alcurnia. Nació hacia 1493, estudió con Lucio Marineo Sículo, frecuentó la corte de Fernando el Católico, fue amigo de Andrés Andrea Navaguero y ayo del duque de Alba, a quien tal vez enseñó arte poética. Casó con Ana Girón de Rebolledo, señora sabia, gentil y cortés, en frase de don Diego de Mendoza, otro gran amigo de Boscán, y gozó con ella de un hogar tranquilo hasta la muerte del poeta en 1542, 6 años después de Garcilaso, su entrañable amigo y colega literario. La idea de introducir formas poéticas italianas adaptándolas a la literatura española la expuso Boscán en una carta a la duquesa de Soma, puesta como prólogo al libro segundo de sus poesías. Estando un día en Granada con Navaguero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, y especialmente en las variedades de muchas lenguas, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otros artes de trovas usados por los buenos autores de Italia. Y no solamente me lo dijo así livianamente, más aún, me rogó que lo hiciese. Partíme pues
pocos días después para mi casa, y con la largueza y soledad del camino, discurriendo por diversas cosas, fui a dar muchas veces este género de verso, en el cual al principio hallé alguna dificultad, por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro, pero después, pareciéndome quizás con el amor de las cosas propias, que esto comenzaba a sucederme bien, fui paso a paso metiéndome con calor en ello, mas esto no bastara en hacerme pasar muy adelante, si Garcilaso con su juicio, el cual no solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo ha sido tenido por regla cierta, no me confirmara en esta mi demanda, y así, alabándome muchas veces este mi propósito y acabándomelo de aprobar en su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino, al cabo me hizo ocupar mis ratos ociosos en esto más particularmente. Años más tarde, esta tendencia italianizante y petrarquista, unida a las formas y al fondo tradicional español, florecería en dos escuelas poéticas paralelas, casi simultáneas, la salamantina y la sevillana, que constituyen el más puro exponente de la lírica castellana del siglo de oro. Garcilaso de la Vega, poeta y soldado. En julio de 1535, un joven de poco más de 30 años se batió con un numeroso grupo de tunecinos que lo asediaban. Con un valor impresionante, con numerosas heridas en el cuerpo, no solo se defendió, sino que derribó a sus asaltantes, hasta quedar dueño del campo, ayudado por sus compañeros, cubierto de sangre. Fue durante la campaña de Túnez en donde entró triunfante el emperador Carlos V el 21 de julio del mismo año. Aquel valeroso paladín se llamaba Garcilaso de la Vega, galán incorregible. Durante su convalecencia mantuvo amoríos con una hermosa dama, a la que siguió a Nápoles, ya curado de sus heridas. Otros amores tuvo más o menos encubiertos, como en cierta ocasión con una dama incógnita por la que se apasionó de tal manera que jamás corazón fue consumido de tan hermoso fuego, como él mismo decía al recordarlo. Garcilaso de la Vega nació en Toledo en 1501 o en 1503 y a los 17 años entró a formar parte de la corte de Carlos V, si es que no se educó ya en ella, sobresaliendo luego entre los mancebos nobles de la Guardia Imperial. Tipo perfecto de hombre renacentista, conocía el griego y el latín, además del italiano y el francés. Era buen músico, hábil esgrimidor y jinete, apacible, suave, cortés y simpático en el trato, soldado y poeta al propio tiempo. En 1522 luchó en la isla de Rodas contra los turcos, al año siguiente contra los franceses en la frontera navarra y en 1530 dio también pruebas de su arrojo en una campaña de Carlos V contra Florencia. Cuando el emperador hizo un llamamiento a la nobleza española en 1532 con ocasión de una nueva intentona de Solimán contra Austria, aquel poeta que tomaba ora la espada, ora la pluma, fue uno de los primeros en ponerse en camino para incorporarse a la lucha, pero el propio soberano lo mandó a arrestar por intervenir en la boda de un sobrino de Garcilaso, enlace que no consentía el emperador. Desterrado durante 3 meses a una isla del Danubio, compuso allí admirables poesías, como por ejemplo Danubio, río divino. El poeta renacentista se sentía émulo de Ovidio, también desterrado por Augusto a inhóspitas regiones del Bajo Danubio. Perdonado por Carlos V, pasó a Nápoles, donde continuó dedicado al amor y a la poesía. Mantuvo correspondencia con Boscán y otros escritores literatos y humanistas. Después de su valerosa actuación en Túnez, ya mencionada, a los 9 meses estallaba la tercera guerra entre Carlos V y Francisco I. Fue nombrado Garcilaso maestre de campo de un tercio de 3.000 infantes españoles y marchó a través de Provence. El 26 de septiembre de 1536, al dirigirse a Niza, el ejército fue sorprendido y hostigado por un grupo de medio centenar de arcabuceros desde la fortaleza de Muy, cerca de Frejus. El emperador mandó batir la torre con 2 piezas de artillería que abrieron brecha en los muros, pero sus defensores no se rindieron. Circuló por el campamento el rumor de que Carlos V se extrañaba de la tardanza en la toma de la fortaleza. Picado en su amor propio como jefe de la infantería, quien tocaba expugnarla, tomando una escalera de mano, Garcilaso se lanzó al asalto solo con su espada, y Rodelo, sin cubrirse de casco ni coraza. Los defensores de la torre dejaron caer entonces una gran piedra que chocó contra la rodela de Garcilaso, hiriéndole la cabeza y derribándolo al foso malherido. Recogido por varios caballeros, fue conducido a Niza, donde murió a mediados de octubre, atendido por su buen amigo el duque de Gandia, que sería más conocido años después por el nombre de San Francisco de Borja. Carlos V, exasperado ante la muerte del más hermoso y gallardo de cuantos componían su corte, en un arrebato de dolor y de cólera, mandó en represalia arrasar la fortaleza y ahorcar a todos sus defensores, actitud infrecuente en él, que solía ser generoso en sus campañas.